Renuncia de derechos, ninguno de los personajes es de mi propiedad, pertenecen a sus respectivos autores. Antes de comenzar quiero mandar un saludo a José Miguel Ibarra Cruz, espero que este capítulo te guste bro, si quieren un saludo pueden pedirlo en los comentarios. La puerta de madera y acero se abrió con brusquedad. La patada del Saiyajin no solo logró tumbarla, sino que también la mandó a volar hasta estrellarse contra uno de los inmensos pilares de cristal. De inmediato, los miembros del escuadrón de Kenny se pusieron en alerta, les impresionó la forma en que la entrada fue destruida, pero ya estaban alertas a cualquier posible ataque. 3 barriles repletos de pólvora y bolsas de aceite, fueron lanzados por las escaleras a modo de distracción. Luego, los miembros de la legión salieron en veloz carrera, posicionándose en torno al plan. Sasa lanzó una flecha imbuida en fuego a uno de los barriles, causando que este estallara por la pólvora, liberando una gran cortina de humo en el lugar. Humo que fue aprovechado por Levi y compañía, quienes se lanzaron contra los enemigos, usando el humo de la explosión como camuflaje, y no solo eso, pues desde arriba, Armin y Moblin disparaban señales de humo, generando aún más camuflaje para los suyos. Los miembros de la legión ya sabían la ubicación exacta de los enemigos, por ello Levi no tuvo que esperar para localizarlos primero. Sosteniendo con fuerza sus cuchillas, este se lanzó al ataque, logrando derribar a muchos de los enemigos. Mikasa tampoco se quedaba atrás, motivada por querer salvar a Eren, la chica eliminaba enemigos en un pestañeo, uno tras otro iban cayendo los soldados que poco y nada podían hacer por defenderse de un Ackerman. A su lado combatía Annie, que si bien no pertenecía a un clan como el Ackerman, hacía gala de una destreza comparable a la de Mikasa, pues entre ambas lograron eliminar a casi la mitad de los enemigos. Viendo que no necesitaban de su ayuda, Goku decidió adelantarse, buscaría la presencia de Ken y pelearía con él como estaba planeado. Traute vio como el Saiyajin se alejaba de todo el enfrentamiento, yendo en la dirección en la que se encontraba Rod Reis y por supuesto también Eren y Historia. La mujer rubia trató de ir tras él para impedirle el paso, o al menos retrasarlo un poco, pero no podría. Han Zoe se interpuso en su camino y le impidió ir tras el Saiyajin, dejando muy molesta a la mujer, que cada vez se desesperaba más al ver cómo sus compañeros morían uno tras otro. Ya solo quedaban unos 7 contándola a ella. Retirada, ordenó Traute a sus compañeros, quienes siguieron sus órdenes. Nos reagruparemos más atrás, si seguimos así solo terminaremos muertos en vano. Aprovechando que ellos estaban retrocediendo, los miembros de la legión fueron al auxilio de Hanji, pues había sido herida en la batalla contra Traute y se hallaba tirada en el suelo de la cueva de cristal. Pronto tendrían que seguir tras ellos, y Levi les ordenó estar preparados para lo que quedaba del enfrentamiento. Columpiándose por los gigantescos pilares de cristal, Kenny trataba con todo lo que tenía, acertar un disparo en su esquivo objetivo, el Saiyajin se movía tan rápido de un lugar a otro, que siempre terminaba fallando el disparo, sin importar que este parecía aún estar en ese lugar. Era la técnica de las multi-imágenes. Kenny veía a varios Goku en el lugar, cuando en realidad solo era uno que se movía a gran velocidad, dejando solo esas imágenes residuales de sí mismo que confundían al enemigo. Frustrado por no poder darle ni siquiera saber en dónde estaba, Kenny empezó a maldecir al Saiyajin. «Maldito gusano, ¿por qué no das la cara y te enfrentas a mí como es debido?», gritó con todo el enojo reprimido, soltando un disparo a lo que él creía era el Saiyajin, pero solo lo atravesó como a todos los demás, dejando nada más que una imagen borrosa que desaparecía de a poco. Quiero hacerlo un poco más entretenido, de lo contrario esto no tendría ningún sentido. Kenny palideció al escuchar la voz del pelinegro detrás de él, se giró con brusquedad, lanzando un corte con su navaja, pero nuevamente solo se encontró con una imagen residual que le hacía un gesto burlón antes de desaparecer. «Maldito, ya deja de jugar pelea contra mí», gruñó el tipo, volviendo a cargar su arma, sorprendiéndose al notar que ya solo le quedaban 3 municiones. «Si tú insistes», el Saiyajin apareció enfrente de Kenny, asestándole un fuerte golpe en la cara, que lo hizo escupir sangre yendo a estrellarse contra el pilar donde estaba clavado el gancho de su equipo antipersonas. Más sangre brotó de su boca, al chocar su cuerpo con el endurecido cristal. Pero no se soltó, aún con todo el dolor que recorrió su cuerpo, se mantuvo consciente y no soltó su agarre. Se limpió la sangre que aún quedaba en su mejilla y se giró rápidamente para ver al pelinegro que flotaba a solo un par de metros de él. «Te daré una última oportunidad, tú y tu grupo de asesinos pueden irse y dejar de atacar a la legión, o», alzó su mano y lo apuntó con la palma abierta, «tendré que destruirlos a todos, tú elige», sentenció con voz firme. Kenny rió por lo bajo, su rostro se ensombreció por un instante.
De pronto, empezó a reír como un desquiciado, primero para sus adentros y después a todo pulmón, como mecanismo de desahogo ante el estrés y rabia que lo desbordaba. No seas idiota, ¿qué se supone que haga si me voy de aquí y pierdo esta oportunidad? Solo respirar el resto de mis días, debes estar bromeando. Apuntó con su arma al guerrero, dispuesto a enfrentarlo sin importar qué. El Saiyajin no cambió su expresión en ningún momento, ya había conocido a sujetos como él, seres que solo querían entretenerse sin importar si lastimaban a otros en el proceso, por ello, no se compadeció de él. Dio una pequeña sonrisa de lado, confundiendo a Kenny, pues parecía estarse burlando de él. ¿Qué te parece tan gracioso?, le cuestionó con fastidio, con una vena palpitando en su frente. Es una lástima que alguien como tú vaya a desaparecer, pero no me dejas otra opción, dijo, congelando la sangre de Kenny por lo que creyó entender. Pero no tuvo tiempo de pensar en nada más, cuando una poderosa onda de viento lo golpeó de frente, arrastrándolo muchos metros hacia atrás sin poder detenerse. Para su fortuna, no chocó con ninguno de los pilares de cristal, pero sí aterrizó en el suelo y aún así continuó su rastro de destrucción, dando vueltas por toda la cueva hasta terminar en el lugar donde Rod Reis pensaba llevar a cabo el ritual de sucesión con Historia y Eren. Momentos antes. Al parecer el enemigo se está acercando, démonos prisa. Historia, habló Rod Reis, sosteniendo la jeringa que contenía el líquido especial de un titán, usado para convertir en titán a una persona. Planeaba que Historia se transformará y devorara a Eren para tener de vuelta el poder del fundador y así poder manipular los recuerdos de todos. De esta forma todo volvería a la normalidad. Eren se alarmó al ver el líquido en la jeringa, pues recordó de inmediato cómo su padre, Grisa Yeager, le aplicó ese mismo líquido para que él se transformara y pudiera devorarlo. Trataba con todas sus fuerzas liberarse de las cadenas, pero era inútil, no tenía la fuerza para algo así. ¿Qué te pasa, Eren? ¿Por qué me miras de esa forma?, cuestionó la chica al ver el miedo en la expresión del chico. De seguro, él sabe lo que le espera una vez que te transformes, el inmenso poder que él nos robó volverá a donde pertenece, residirá en tu interior, expuso el padre de Historia. La chica se quedó sin palabras ante la aseveración de su padre. El hombre empezó a explicarle cómo fue creada esa cueva de cristales y también sobre la creación de las murallas, todo gracias al poder de un solo titán, que también fue capaz de modificar los recuerdos de las personas, aclarando también que dicho poder no tuvo efecto en algunos linajes, pero con el transcurso de los años, ni siquiera esos linajes sabían lo que había pasado hace 100 años, pero el fundador sí. Aquel que portará al titán fundador, tendría acceso a las memorias del mundo de hasta hace 2000 años atrás, cuando todo empezó. Era un poder inmenso, heredado de generación en generación durante el último siglo, señalando también que si el padre de Eren no hubiese robado el poder del fundador, nada de eso estaría pasando, pues su hija Frida habría sido capaz de solucionar los problemas dentro de las murallas, e impedir el avance de los titanes. Aunque Eren poseía tal poder en ese momento, era un poder que no podía utilizar a su máxima capacidad, pues él no era parte del linaje real, solo los miembros de la realeza tenían la capacidad de usar al fundador. Por ello, si Eren continuaba siendo el portador del titán fundador, nada cambiaría, y las personas continuarían sufriendo. Esto último hizo clic en la mente de Historia, una idea descabellada, no exenta de razón empezó a formarse en su cabeza. Si había otra opción, había alguien que podía cambiar las cosas. Padre, habló de pronto la chica, con su vista en la jeringa que sostenía cerca de su antebrazo. ¿Por qué la familia Reis, aunque pasaron 100 años, no acabaron con los titanes, y liberaron a toda la humanidad? Si los Reis tenemos la capacidad de controlarlos, ¿por qué no los destruimos? El padre de Historia se quedó en silencio por algunos segundos, él también se había hecho la misma pregunta que su hija hace muchos años, cuando él y su hermano confrontaron a su padre, que en aquel tiempo era el portador del titán fundador, pero su respuesta fue: el primer rey de las murallas, quería que los titanes tuvieran el control de todo el planeta, y bajo su perspectiva, ese era el mejor camino para alcanzar la paz. Luego, su hermano heredó el poder del titán fundador, y lo primero que vio fueron esos ojos que señalaban que se había convertido en la misma entidad que era su padre en el ser absoluto de ese mundo, quien marcaba las reglas que se debían seguir, y al que debieron llamar Dios, el Dios al que todos debían ofrecer sus plegarias. Y entonces pasó, un cuerpo moribundo se arrastró por el suelo hasta llegar a los pies de ambos. Se trataba de Kenny, muy herido y ensangrentado a causa de los continuos golpes con el suelo que le destrozó los huesos y desgarró los músculos de su maltrecho cuerpo.
y tras él, alguien que se acercaba flotando despacio, apenas a unos cuantos metros del suelo, su cabello ondeaba suavemente como si tuviera vida propia. Y cuando la chica se giró para verlo, pudo ver en él a un verdadero dios, no al que su padre pretendía que se convirtiera tras devorar a Eren, sino uno real que podía torcer el mundo a su antojo, alguien que, sin importar las circunstancias, podía salir victorioso y traer esperanza a los demás, y para acabar de rematar, era alguien ajeno a su mundo, lo que lo hacía aún más extraordinario. Se soltó del agarre de su padre y salió corriendo hacia él en un inadvertido momento, en el que el Saiyajin descendió hasta tocar el suelo, y se llenó de sorpresa al ver cómo los mechones rubios de la chica se le echaban encima y un suave rostro se apegaba a su pecho en un cálido abrazo que casi tumbó de espaldas al guerrero. El Saiyajin se quedó quieto, sin saber qué hacer o decir, solo permitiendo que la chica lo abrazara sin tratar de apartarla de él. Cuando pasó al menos 5 segundos, la chica al fin despegó su rostro del pecho de Goku. Lo miró a la cara y le sonrió con un gesto tan dulce que hizo sentir raro al pelipunta, era una expresión que nunca antes había visto en ella, y eso lo confundió por un momento. Luego, ella se separó del abrazo aunque no estaba dispuesta a alejarse demasiado. ¿Qué estás haciendo, Historia? Vuelve aquí y cumple con tu deber, gritó desde atrás el padre de la chica, ganándose una fría mirada del guerrero que lo hizo estremecerse hasta los huesos, más aún viendo el estado en el que quedó Kenny, que aún continuaba tirado en el suelo. El gesto dulce de la chica cambió por uno más severo, aunque no dejaba de verse linda y poco amenazante, giró su mirada y encaró a su padre. No me interesa convertirme en una diosa o lo que sea que pretendieras que fuera, he tomado una decisión y sé que será la más adecuada para el bien de la humanidad, nada de lo que hagas me hará cambiar de opinión, sentenció, frunciendo el ceño en señal de molestia, logrando verse más tierna que amenazante. ¿Qué estás diciendo, mocosa? La única forma de lograr la paz es a través del poder del fundador que tiene Eren, tienes que devorarlo y convertirte en esa entidad, de esa forma todo quedará resuelto, ¿por qué no lo entiendes? Gritó en desespero por verse acorralado. No me interesa si es la única forma, si es necesario dejaré que todos se mueran, me declaro enemiga de la humanidad, desde ahora, viviré para mí y solo para mí, no dejaré que nadie más dicte mi destino, vociferó la rubia con determinación. Goku se sorprendió por la tenacidad de la chica, nunca antes la había visto así pues siempre se mostraba amable y gentil con los demás, pero ahora, estaba completamente enojada y eso lo asustó un poco, pero también le agradó de una forma que no podía entender. Tomaremos a Eren y saldremos de este lugar, ya estoy harta de toda esta estupidez, sentenció la chica girándose para ver al Saiyajin, quien se puso un poco nervioso al ver la seria mirada que le dedicaba la chica mientras le daba esa orden. ¿Qué estás esperando? Ve por él, le gritó la chica de repente, sobresaltándolo un poco. Se disponía a seguir con sus órdenes para no enfadarla más, pero se detuvo al instante. Esto aún no termina, habló Kenny poniéndose de pie con dificultad por las lesiones en todo su cuerpo. Sostenía a Rod Reis desde atrás, posando el filo de su cuchillo sobre el cuello del hombre. ¿Qué estás haciendo, Kenny? Le cuestionó Rod Reis, incrédulo por el actuar de su subordinado. Cierra la boca, no estás en posición de hacer preguntas, entrégame esa jeringa, yo me transformaré en titán y devoraré al estúpido de Eren para convertirme en un dios, sentenció el mayor de los Ackerman, mostrando una perversa sonrisa en su rostro. No estaba dispuesto a morir sin dar lo mejor de él. ¿Qué tonterías estás diciendo? Aunque te la diera, no serías capaz de convertirte en un titán, expuso el padre de Historia con la voz entrecortada por la presión del frío metal en su cuello. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo que no me puedo convertir en un titán? Cuestionó con más agresividad que antes, mostrándose más irritado por las palabras del hombre. Tú, ni ningún otro Ackerman pueden convertirse en titanes, ustedes son parte de un experimento que buscaba darles a los humanos el poder de un titán. A consecuencia de eso, perdieron la capacidad para transformarse en titanes, explicó el padre de Historia a regañadientes. Los ojos de Kenny se ampliaron en incredulidad, sabía que el tipo no mentía, por ello, saber que jamás podría cumplir con su ambición, lo dejó con un gran vacío en su interior. Su descuido fue aprovechado por el Saiyajin que de un rápido movimiento asestó una patada en su rostro que lo envió a estrellarse contra uno de los pilares, el impacto fue tan fuerte que hasta los huesos de sus costillas se hicieron pedazos, incrustándose dolorosamente en sus órganos internos. Su destino ya estaba marcado, terminaría muriendo de una forma u otra. Pero las costillas de Kenny no fueron lo único que se rompió, pues desde atrás, Rod Reis gritaba en desesperación por ver la jeringa que contenía el líquido espinal, hecha pedazos en el suelo. Se le cayó cuando Goku le dio una patada a Kenny.
No perdamos más tiempo, habló Historia tomando de la mano al Saiyajin y llevándolo hasta donde estaba Eren encadenado. El Saiyajin se sorprendió por la fuerza de la chica, pues prácticamente lo llevaba a rastras. Historia buscó en el bolso de su padre las llaves de los grilletes para poder liberar a Eren. Al ver las intenciones de la chica y notar que tardaba demasiado, Goku decidió romper los grilletes con sus propias manos. Fue muy fácil, el acero era algo muy frágil ante su fuerza. Mientras Goku terminaba de liberar a Eren, el chico se quedó en silencio, cabizbajo, como si se sintiera miserable por algo que había hecho. Y es que Eren estaba dolido y sumamente arrepentido por todo lo que había hecho su padre, pues no solo causó la muerte de los parientes de Historia, sino que también fue el causante de que los reyes no pudieran hacer nada contra el ataque de los titanes, pues Grisa les había robado el poder del fundador. Si su padre no hubiera intervenido, todo se habría solucionado y su madre no hubiera muerto, ni el abuelo de Armin, ni siquiera las personas del distrito Trost. Las quejas del chico causaron molestia en Historia, quien lo golpeó en la cabeza. Ya cierra la boca, maldito llorón, ya deja de quejarte, y levántate para que podamos irnos de aquí. La chica lo tomó con brusquedad por un brazo y lo jaló para que se incorporara. Tanto Eren como Goku se la quedaron mirando con sorpresa, Eren por cómo lo había golpeado sin previo aviso y por la forma en la que lo llamó llorón. El Saiyajin se asombraba más y más de ver lo decidida que era la chica, y no sentía ánimos de contradecirla en nada. Por ello tomó a Eren por el otro brazo y lo ayudó a ponerse de pie, saldría de ese lugar y se reuniría con sus amigos. Pero no sería tan fácil. De pronto, un gran destello se hizo presente y la cueva entera empezó a temblar. Rod Reis, viéndose derrotado y no queriendo dejar morir las memorias de su hija, su hermano y su padre, se agachó en el suelo para lamer el líquido de la jeringa que estaba regado en el suelo. Toda la cueva se llenó de una brillante luz amarilla y el esqueleto de un gran titán empezó a formarse en la cavidad. Era gigantesco, aun cuando apenas empezaba a transformarse, ya era más grande que la cueva en la que estaba, y su brutal tamaño empezaba a sobresalir en el exterior. El Saiyajin se preocupó al ver cómo el techo del lugar empezaba a caerse a pedazos. Tenía que salir de ahí cuanto antes. Tomó a Eren con un brazo y lo cargó sobre su hombro como un costal de papas, luego, tomó a Historia por la cintura y la apegó a su cuerpo para que no se cayera y salió en veloz vuelo en la dirección en donde podía sentir la energía de sus amigos. Momentos antes con la Legión. Luego de que revisaran a Hanji y determinaran que su condición no era tan grave, estos fueron tras los miembros del escuadrón de Kenny que aún faltaban. Llegaron a una parte de la cueva donde el espacio era más reducido, notando que había una gran red que les impedía el paso. Sobre ellos, lo que parecía ser una salida también estaba sellada, tendrían que abrirse paso de algún modo. Se giró para ver a las dos chicas titanes con una idea en su mente. Muy bien, es momento de que le den un buen uso a esos poderes que tienen. Derriben esa red y los demás nos encargaremos del resto. La más dispuesta a cooperar fue, para la sorpresa de todos, Annie. La chica ya no se oponía a ayudar a la Legión, pues sabía que también estaría ayudando a Goku de alguna forma. Y Mi también decidió seguir las órdenes de Levi, aunque lo hizo solo porque quería ayudar a su amiga Historia. Ambas se transformaron en titanes y derribaron la red con mucha facilidad. Al mismo tiempo, Levi y Mikasa se lanzaron al ataque, logrando eliminar a todos los soldados de la división interna, solo quedando Trautekaben al final, pero justo cuando Mikasa se disponía a eliminarla, se detuvo al ver un inmenso destello amarillo provenir de la dirección en donde se había ido Goku. Erróneamente pensó que se trataba de su amigo Eren, o que había sido devorado por algún titán. Pero se calmó casi de inmediato al ver cómo el Saiyajin llegaba al lugar, volando con Eren en un hombro y Historia a un costado. ¿Qué está pasando allá?, le cuestionó Levi, serio por cómo todo el lugar no paraba de temblar y el techo empezaba a caerse a pedazos. Es bastante largo de explicar, primero salgamos de este lugar, creo que no soportará mucho más antes de derrumbarse por completo, sugirió el guerrero no exento de razón. Levi asintió y ordenó la retirada del lugar. Por suerte para ellos había una salida justo en donde estaban, de esta forma todos los miembros de la Legión saldrían del lugar sin problemas, solo para llevarse la sorpresa de ver a un titán gigantesco arrastrándose por el suelo. Era algo bestial, su tamaño era más del doble que el del titán colosal, pero debido a su gran cuerpo, no podía ponerse de pie y tenía que arrastrar su cuerpo por todo el suelo. ¿Qué es esa cosa?, se preguntaba un aterrado soldado, montando su caballo junto al comandante Erwin que llegaba al lugar. Es 2 veces más grande que el colosal. Comandante, ¿qué haremos ahora?, le cuestionó.
Erwin solo se quedó observando la situación por unos segundos, debía obtener un poco de información primero antes de actuar, por ello ordenó que debían seguir avanzando, y así lo hicieron, todos los miembros de la Legión y parte de las otras 2 divisiones que fueron con él. El rastro de destrucción que dejaba la criatura era considerable, apenas había avanzado unos pocos metros desde el lugar en donde se transformó. Su poder no era la gran cosa, a pesar de su tamaño Goku tenía la impresión de que era un titán bastante débil, y muy lento. No podría pelear contra él, pues no se comportaba como los otros titanes. Decidió entonces que tendría que destruirlo, pero antes tendría que consultarlo con el comandante Erwin, y sobre todo, con Historia. Al fin de cuentas, se trataba de su padre. Levi y compañía fueron recogidos por miembros de la Legión que llegaron con una carreta para transportarlos, los llevarían con el comandante para que explicaran toda la situación. Y así fue, Erwin los vio llegar y se acercó para hablar con ellos. ¿Están todos bien?, fue lo primero que preguntó. Solo Hanji resultó herida, respondió Levi, dejando espacio para que él pudiera ver a la mujer de lentes que los saludaba recostada en el piso de la carreta. La herida en su hombro no era nada serio y Erwin lo sabía, su vida no corría peligro por algo así. Los felicito a todos, hicieron un buen trabajo. Tenemos muchas cosas que reportar, pero primero debemos encargarnos de eso, señaló Levi. Levi, ¿qué es ese titán?, le cuestionó el comandante. Es Rod Reis, le respondió el pelinegro, generando sorpresa en Erwin. Ahora vamos a necesitar de su opinión, comandante. La mirada de Erwin se dirigió a Historia por unos segundos, y ella también hizo lo mismo, no podía tomar una decisión en ese momento, tendrían que retirarse. Volveremos a la muralla fina, dijo, dándose la vuelta para empezar con la retirada. ¿Dejarás que ese gigante logre llegar hasta la muralla?, cuestionó Levi incrédulo por las palabras de su comandante. Erwin se giró para verlo, sin cambiar su expresión en ningún momento, de hecho hasta el distrito Orbu, todo indica que su objetivo es dirigirse a ese lugar. Destruir al titán no era una preocupación para Erwin, el Saiyajin podría desintegrar su cuerpo de un solo ataque y acabar con esa amenaza, pero decidió dejarlo así por el momento. Usaría a Rod Reis convertido en titán para sentar los cimientos del ascenso de Historia a reina, derrotando al gigante enfrente de todo el distrito Orbu como demostración de la valía de la chica. A paso lento pero constante, el gigantesco titán avanzaba más y más en dirección del asentamiento de humanos más cercano, como si se tratara de un titán anormal que se siente atraído por la concentración de personas en un solo lugar y avanzan solo en esa dirección sin importarles lo demás. Desde las cercanías, el grupo de soldados vigilaban cada paso de sus movimientos, para calcular su velocidad y saber cuánto tardaría en llegar a su objetivo. No podían acercarse demasiado, pues el calor que despedía era tan intenso, que hasta los árboles cercanos se incendiaban al instante. Fin del capítulo. Aclaraciones. En el anime no se menciona una razón por la que Rod Reis se transformó en una criatura tan bestial y deforme. No he leído el manga, pero según algunas teorías, se debe a que bebió del suelo el líquido espinal y no se lo inyectó como es debido. Esto causó que su transformación quedara incompleta y sumando su sangre real resultó en un titán bastante deforme como el que vimos en el anime. Kenny quedó con vida después del ataque de Goku, pero murió poco después a causa de los trozos de rocas que le cayeron encima cuando la cueva se derrumbó, y junto con él también murió Traute, Kaben y todos los demás que lo ayudaban. Ya falta poco para que un personaje del mundo de Goku haga su aparición en esta historia, y como dije hace un tiempo, no es un peleador, pero sí que habrá un gran enfrentamiento después de eso. Lo dejo hasta aquí para no darles más spoilers, jaja, espero que les haya gustado este capítulo.